El género de la literatura gótica tiende a estar relacionada a que muchos de sus escenarios en donde la trama se lleva a cabo es en mansiones, monasterios con ambiente rodeado de neblina y misterio, o en cementerios. Y sus personajes principales suelen ser jóvenes con herencias económicas prestigiosas que, en muchos casos, se enamoran de doncellas hermosas y que, a la primera oportunidad, aún sin conocerse ni salir una sola vez, ya luego se quieren casar con ellas solo por ser bellas. Pero que antes, durante o después de conocerlas ya hay un villano que le quiere hacer algo malo a la doncella, o el antagonista a veces funge como rival del protagonista. En tiempos actuales, leer este tipo de historias clásicas, en especial para las mujeres, creo yo, les podría disgustar por el maltrato que muchos personajes femeninos, quienes si no son las protagonistas de la historia, tienden a ser damiselas en peligro. Y en el caso de esta novela que les traigo ahora, algunos de estos elementos están presentes. O sea, El monje de Matthew G. Lewis es literatura gótica de finales del siglo XVIII. Pero primero un poco acerca del escritor, ya que estoy seguro que casi nadie lo conoce. Si no les interesa, pueden saltarse al minuto que les indico a continuación para que escuchen ya sobre el ejemplar de la novela en cuestión. Matthew Gregory Lewis nació en Londres en el año 1775. Contaba con solo 17 años cuando su padre lo envió a Weimar para que aprendiera el idioma del alemán, lengua que, según veía su padre, le serviría a su hijo en el futuro dentro de la carrera diplomática que tenía pensada para él. Hay que recordar que estamos a finales del siglo XVIII. Las ideas en ese tiempo eran muy distintas a las ideas de ahora. Una vez en ese nuevo ambiente, tiene la oportunidad de empaparse del aura de misterio y suspenso que los autores como Goethe y Weiland habían publicado. Es así como descubrió que le fascinaban las historias de este estilo. Pero no fue sino hasta pocos años después, cuando regresó a Londres y que se leyó Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, cuando se halló la inspiración para empezar a escribir su propia novela. Antes de que cumpliera 21 años y en tan solo 10 semanas terminó de escribir su novela, que sería justamente El monje. Antes de los 21 años y en tan solo 10 semanas, vuelvo a recalcar. Cuando leí esto me hizo sentir que lo de escribir incluso historias cortas o relatos no se me da. Me hizo sentir casi, por no decir un ignorante. Pero luego de leer su libro, la verdad que luego me sentí bien por una parte, pero a la vez decepcionado por otra, ya que parte de esto que les mencioné viene en una corta biografía del autor en este ejemplar de su novela. Y más adelante nos dicen que este libro en su tiempo fue un escándalo total y causa de colosales polémicas que le provocó a la gente creyente y más que nada a la Iglesia Católica. Al leer esa parte esperaba que la novela contuviera barbaridades casi inenarrables para muchos, como leer el Sodoma y Gomorra de los libros. Actos que de verdad fueran una excusa para prohibir este libro. Pero en cambio me topé con elementos típicos de la novela gótica, acompañados de diálogos tan extensos que los vuelven poco creíbles. Y a ver, puedo asumir que hasta cierto punto yo tengo la culpa de que no me gustara, ya que mis expectativas eran algo altas. Y esto fue justo porque leí la introducción que viene en este ejemplar, en donde nos indica lo inauditamente pecaminoso que representaba este libro para la Iglesia Católica de ese entonces. Y como el ateo que soy, esperaba ver muchos rituales y acciones cruelmente inhumanas que me retorciera el estómago, pero en cambio lo único que me hizo sentir algo en el estómago cuando la leí fue mi café. Pero bueno, vayamos ya a lo que esperan que hable. Sobre de qué trata la novela. Vamos para allá. El monje, de Matthew G. Lewis. La editorial en la que leí la novela es la de Valdemar de la colección gótica. En la portada podemos ver el recuadro titulado Hagamos otra criatura, del pintor y a la vez traductor de este libro, Francisco Torres Oliver, uno de los traductores españoles más importantes de nuestro tiempo, quien ha traducido otras obras clásicas. Entre las más destacadas está la que tradujo de Los mitos de Cthulhu de la editorial Alianza, y también los 2 volúmenes de la narrativa completa de Lovecraft de la misma editorial Valdemar Gótica,
que por cierto cuento con estos 3 libros en mi librero y debo decir que sí es una belleza de trabajo que Torres Oliver logró plasmar al español con respecto al terror cósmico. Volviendo a la novela del monje. Esta historia toma lugar en la abadía de los capuchinos en Madrid. Sí, de seguro ustedes se acordaron del café al yo decir capuchino. También a mí se me antojó al leer esa parte del inicio, de hecho. En fin, en esa abadía recién ha llegado un nuevo monje llamado Ambrosio, quien durante años estuvo internado en un monasterio, aprendiendo todo sobre la palabra de Dios y ayudar a las personas a que encuentren su salvación y todas esas cosas que predican los sacerdotes. El primer día que da la misa en la iglesia, presentes entre las personas se hallan algunos de los que van a ser los protagonistas, entre ellos Lorenzo de Medina, un abogado, Don Cristóbal, marqués de Osorio, Antonia, el interés amoroso de Lorenzo, y su tía Leonela, quien ya no tendrá ningún rol importante después del primer capítulo del libro. O sea, es un personaje que para mí fue demasiado desperdiciado del autor. Al escuchar el sermón de Ambrosio, los 3, excepto la tía de Antonia, quedan anonadados por la excelente forma en que el monje se expresó con sus palabras. Cabe decir que apenas en ese momento Lorenzo y Cristóbal acababan de conocer a las 2 damas, cediéndoles espacio para que se sentaran, ya que toda la iglesia se encontraba ya llena de creyentes que iban a escuchar al nuevo sacerdote. Cuando la misa acaba, los caballeros se despiden de las damas. Lorenzo se queda un rato en la iglesia cuando ya casi toda la gente se va. El marqués lo deja solo también. Antes de que se separaran, conversan sobre que la hermana de Lorenzo, llamada Inés, se encuentra por esos alrededores de la abadía, ya que ella decidió entrarle a ser monja y que aún está en el proceso de noviciado. Al abogado le da por dormirse un rato en la iglesia, y al despertar de una pesadilla nota que ya es casi de noche. En la casi negrura de la iglesia es testigo de un misterio. Un extraño dejó una carta a los pies de la estatua de un santo. Como la curiosidad le ganó, Lorenzo va a investigar. Y para hacer la historia corta, esa curiosidad lo lleva a encontrarse con un viejo amor de su hermana, Raimundo de las Cisternas, quien ha estado usando otro nombre para ocultarse durante mucho tiempo. Al encontrarse con él, se percata de que Raimundo busca a Inés para que ella deje la iglesia por él y se puedan casar. Esto puede sonar algo desesperado, pero en la novela lo justifica un poco mejor, ya que es la forma extensa en que está escrita esta novela lo que la vuelve a veces pesada de leer. Pero ya llegaremos a ese punto. En sí, aquí se presentan 2 historias, la de estos protagonistas que ya mencioné y la historia del monje. Y con esto podrían suponer que el autor lo escribe así porque tarde o temprano alguna historia tocará un punto en donde ambas historias se unirán o algo así. Y más o menos que si ocurre. En el caso de la historia del monje, aquí veremos como un fiel sirviente de Dios, que no ha experimentado nunca lo que es sentir el caer en tentación del deseo sexual hacia una mujer, es seducido por sentir eso. Y pongo entre comillas lo anterior porque no veo nada de malo sentir esta sensación que es normal en los seres humanos. Siempre de esto le he criticado a la iglesia, pero no ahondaré en eso para evitar discusiones con gente creyente. El punto es que Ambrosio toda su vida, al estar en un monasterio, sin ver a una sola mujer por ahí, no ha tenido ese deseo sexual aún. Ni siquiera ha tenido aquella prueba, aquel intento de pasar esa sensación. No le han puesto a prueba. Y justo eso agregado al hecho de que al descubrir que su novicio es en realidad una mujer llamada Matilde, quien aparte está enamorada de él, poco a poco empezará a caer en los placeres carnales que el sexo opuesto le puede ofrecer, pero a través de métodos que hasta el día de hoy serían castigados, y por muy justas razones. Ambrosio recurrirá incluso a rituales satánicos perpetrados por Matilde, quien luego sabemos es una hechicera del demonio, que está ahí solo para satisfacer las necesidades y morbosidades de Ambrosio, tratando ambos de no ser descubiertos por nadie, y mucho menos por la Santa Inquisición. Así que sí,
Pactos con el demonio, incestos, torturas y violaciones son las acciones que conllevará a realizar el monje a través de la novela. El hecho de que en esta novela haya un sacerdote orgulloso de sí mismo que cae en pecado fue lo que indignó en aquel entonces a la iglesia, ya que nunca nadie había escrito una historia donde un sacerdote fuera el antagonista. Este aspecto se repetiría 35 años después cuando se publicó Nuestra Señora de París, de Victor Hugo, novela en la que el archidiácono Claude Frollo funge como el villano, sin mencionar que en aquel entonces a nadie se le pasaba por la cabeza que esta gente fuera capaz de, ustedes ya saben. A pesar de todo lo que ya dije de la novela, siento que esta tiene más puntos negativos que positivos, para mi gusto. Uno de esos puntos, que en sí, este es el más ambiguo, es que para comprender el por qué Raimundo se halla en Madrid buscando a Inés, el personaje nos cuenta desde muy atrás su historia. El problema no es que desarrolle ese personaje, sino el cómo lo hace, porque recurre al maldito infodumping. ¿Y qué es el infodumping?, se preguntarán. Básicamente es cuando el autor proporciona a los lectores información relevante sobre un personaje, escenario o trama de una manera un tanto poco sutil. Y parte de la información que es infodumping, en el caso de aquí del monje, esta se extiende a más de 80 páginas. Y esta parte de la historia de Raimundo es del primer tercio del libro. Y no sería la única donde habría infodumping. Más adelante sigue habiendo descripciones innecesarias de cosas o lugares. Sé que era infodumping ya que en muchas ocasiones me desconectaba bien feo de la novela y me daba por querer leer otra cosa. Creo no exagerar cuando digo que la historia de Raimundo hubiera servido más para relatos de misterio y terror que para ser narrada aquí. Suele mencionar muchas cosas que ni al caso aportan nada a la trama principal. De la historia de Raimundo fácil podrían salir 2 relatos, ya que él nos platica sobre cómo él logró escapar junto con una duquesa alemana de unos bandidos. Y la siguiente parte es sobre cuando él e Inés planean escaparse de sus familiares para casarse, pero él termina confundiéndola con un fantasma conocido como el fantasma de la monja sangrienta. La verdad no creen que eso suena así de verdad interesante, pero la verdad eso es lo que hubiera estado mucho mejor para relatos independientes. Ahí en la historia tiene más sentido el por qué la confunde, pero la verdad no me importa explicar a detalle sobre este libro ya que no me gustó. Creo que es el primer libro de terror de este canal que no me ha gustado. Muchos diálogos de esta novela son tan exageradamente largos que pierde la credibilidad del momento en que se están diciendo. Y no estoy exagerando. Miren este diálogo de la página 210. La mitad de esta extensión de diálogos encontrarás aquí muy comúnmente en este libro. La historia siento que decae mucho por estos diálogos largos, además de que la historia de Raimundo casi me provocó desespero por lo necesariamente larga que es. Otro punto que no toqué, pero que siento que esto es cosa de la sociedad de ese entonces, porque no es la primera vez que ocurre cuando leo alguna historia gótica, es el hecho de que aún sin haber tenido una sola salida, los dos, ya Lorenzo ama a Antonia. Él mismo lo menciona. ¿Escucharon? Lorenzo ama a Antonia. Aún sin que estos se sentaran una sola vez a platicar sobre lo que les gusta o incluso metas a futuro. ¿Les parece lógico eso? De por sí detesto el romance, más lo hago si está así tan mal llevado. La relación de Anakin y Padmé en Star Wars es más creíble que esta cosa. Incluso cualquier otra relación en donde ambos se hayan sentados a conversar y hayan encontrado algo en común es más creíble. Una sola cosa en común. No estoy bromeando cuando digo que por momentos este libro me provocó ansiedad. Así de malo tuve la sensación con este libro. Ya la verdad me encuentro muy indeciso de si más adelante leer El espectro del castillo por cómo me dejó esta novela. Si me sentí decepcionado por no encontrar descripciones transgresoras y algo grotescas, lo que empeoró esta lectura fue que su autor parecía tener una alergia a los diálogos cortos y al romance bien desarrollado. Pareciera que en ese tiempo no había alguien que primero leyera el borrador y tachara las partes innecesarias.
Ya mejor hasta aquí voy a dejar esta reseña, muchachos. Pongan en los comentarios algún libro que hayan leído y que no les gustó. Yo soy el Brujo Literario y nos estamos viendo para el próximo video.